¿Se da por perdido entonces el poder adquisitivo que se perdió en el año 2022? Muchas empresas acordaron subidas, pero muchas otras están pendientes todavía de esa negociación. ¿Se da por perdido? Es la primera pregunta que le planteamos a Pepe Álvarez, el secretario general de UGT. Pepe, buenos días, gracias por venir. Hola, buenos días. Para nada. Los convenios colectivos del año 22, incluso algunos que vienen con bastantes más años sin firmarse, no los podemos dar por perdidos. Y de hecho, yo creo que este acuerdo va a facilitar que en algunos casos se cierre también el año 22, ¿no? Antes de firmar ayer el acuerdo, ya había un convenio, que es el de conservas vegetales, que habían acordado la subida salarial que firmamos ayer, más un 4,75% para el año 22. Pero quedan muchos convenios colectivos sin firmar desde hace años. Pienso en los empleados de las porterías de la ciudad de Madrid, que a menudo me preguntan por la calle por su convenio y que llevan años y años con el convenio sin firmar. Yo creo que este acuerdo tiene que ayudarnos a ponerlos todos encima de la mesa y a dar ese paso adelante, ¿no? Vimos un cambio radical desde las manifestaciones del 1 de mayo. El 1 de mayo estaban diciendo en las calles que iba a haber movilizaciones y 4 días después están cerrando el acuerdo con la patronal. Quería recordar un poco la distancia entre estos dos momentos. La negociación con la COE no da para más. O en un plazo muy breve de tiempo tenemos un acuerdo o se van a quedar solitos en la mesa, porque nosotros vamos a llenar las calles de nuestro país con los trabajadores y las trabajadoras. Y para todos nos merecemos un aplauso, ¿no? Y esto es una oferta a la sociedad. Y por tanto, esto es bueno para el gobierno, para la oposición, para los que piensen como nosotros, para los que no piensen como nosotros, y esa es la oferta y el planteamiento que hacemos. Como en todo acuerdo, hay cesiones de uno y otro tipo, razonables, y las puede haber algunas por parte nuestra, como no podía ser de otra manera, de la misma manera que también, como no podía ser de otra manera, la parte de los trabajadores, la parte de los sindicatos, en su responsabilidad también, pues han ido cediendo cosas. Ahora vemos que ha cedido cada parte, pero que cambió en apenas 4 días. ¿Se sobreactuó un poco en las manifestaciones del 1 de mayo? ¿O realmente cree que esa advertencia de vamos a movilizar las calles asustó de alguna manera a la patronal o convenció? Bueno, no se sobreactuó. Los sindicatos situamos el 1 de mayo un ultimátum. Y desde luego desde la UGT lo teníamos resuelto. Nos íbamos a levantar de la mesa. Nosotros cuando nos levantamos de la mesa, además, no hacemos como la COE, que no lo dice. Lo decimos y nos levantamos. ¿Por qué? Porque el acuerdo llevaba 1 año y medio de negociación. Y el continuar en la mesa lo que nos estaba provocando es que los casi 1.400 convenios que están pendientes de negociación, pues la gente estaba esperando a ver si llegaba el acuerdo, ¿no? ¿Y por qué no se levantaron? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué cedieron cada una de las partes? No, fundamentalmente sabíamos que había encima de la mesa la COE, nosotros, y lo que se trataba era de encontrar el punto para poder avanzar. Hay obviamente un cambio en las posiciones que venía manteniendo la patronal en relación con los aumentos salariales para el año 23, para el año 24 y para el año 25. Eso solo hay que ver cuáles eran las ofertas que había y cuál es la oferta que firmamos. Y hay otro cambio muy importante que tiene que ver con la cláusula de revisión salarial, que es verdad que no hemos conseguido nuestro objetivo, que sería que no tuviera tope, pero no es menos cierto que después de un periodo de tiempo larguísimo en el que no había cláusulas de revisión salarial, conseguir
una cláusula de revisión salarial con el 100% del IPC, aunque esté limitado a 1%, para nosotros es un avance muy importante, ¿no? Y luego el acuerdo es un acuerdo amplísimo. Sí, ahora quería ir a otros puntos porque va más allá de los salarios y querría tener tiempo para comentarlos, pero ¿qué parte se dejaron ustedes? Usted decía también el 1 de mayo, tenemos que ir ya no solo a la subida salarial, sino al reparto de márgenes, porque hay que redistribuir la riqueza ya. Y eso, bueno, eso en el acuerdo no está. ¿Y qué se dejó la COE? Bueno, el acuerdo no está o está. ¿Así cómo está? El acuerdo es un acuerdo que tiene unos criterios salariales, pero el acuerdo dice que los negociadores en las mesas tendrán en cuenta el aumento de la productividad que tengan los sectores, que tengan las empresas. Por tanto, puede ser superior siempre y cuando en los convenios se negocie qué ocurre con estos aumentos tan importantes de productividad que están teniendo las empresas de nuestro país, qué ocurre con los márgenes de beneficios tan altos que están teniendo nuestras empresas en el país. Por eso yo creo que desde esa perspectiva, igual que por abajo, si una empresa firma un convenio colectivo y después hace una demostración de que no lo puede pagar porque su situación económica no se lo permite, la ley le permite descolgarse, que es como le llamamos, no es menos cierto que el acuerdo al alza también puede variar. Pero como decíamos al principio, esto es una recomendación, pero no es obligatorio, ¿no?, que las empresas, que en las negociaciones se cumpla exactamente esto. Esto no es un convenio colectivo, pero es un acuerdo que obliga a los firmantes, que nos obliga a los sindicatos y que obliga a las organizaciones empresariales, a las empresas que están afiliadas a la COE o a la CEPIME. Por eso a mí me parece que, aunque no tenga ese carácter normativo, que sería que fuera una ley, porque los convenios son normativos, pero este acuerdo no, sí que tiene un acuerdo obligacional que tienen que cumplir las empresas. ¿Y si no? Pues iremos a la movilización. Pero que nadie tenga ninguna duda, es decir, no era un farol. Yo creo que en nuestro país hay condiciones para organizar movilizaciones importantes si los convenios no se les atascan. ¿A usted le hubiera gustado que hubiera estado ahí la ministra de Trabajo? Fue la patronal la que decidió que en esta foto, ayer, por cierto, poníamos aquí la foto del último convenio de hace 5 años, usted sin fular era uno de los detalles que me fijé, y había 2 ministras porque pilló la moción de censura en medio, estaba Fátima Báñez y estaba la nueva ministra. ¿Por qué al final se decidió que no fuera nadie? No, si no, ¿Por el mal ambiente que hay la patronal con el gobierno? No decidimos que no fuera nadie, ha sido todo mucho más sencillo, nadie nos pidió venir. Aparte de la opinión que pueda tener cada organización, yo hablo de la mía. Nosotros no hemos tenido que tomar una decisión porque nadie del gobierno ni de los partidos de la oposición nos llamó para decirnos nos gustaría estar presentes en el acto de firma. Que a mí me parece que seguramente que es razonable que sea así, porque estamos en un proceso con unas elecciones inminentes. Yo creo que este acuerdo es tan bueno para el país que nadie se atreve a decir que no le gusta, y eso ha llevado a intentar capitalizarlo. En realidad este es un acuerdo que se va a capitalizar a través de los convenios colectivos y que tiene que ver con una obligación constitucional que tenemos los sindicatos y las patronales, que es sentarnos y acordar las condiciones para los trabajadores y las trabajadoras. Es un acuerdo, como decía usted, muy amplio, que toca muchos palos y que merecerá la pena ir desbrozando poco a poco, porque apunta un poco por dónde va a ir el trabajo, ¿no?, en el futuro inmediato, pues el teletrabajo, la inteligencia artificial, la igualdad. Hubo un aspecto ayer también en el que se les consultó mucho en la rueda de prensa, hubo varias preguntas sobre qué va a pasar con el absentismo, porque se ha puesto el absentismo también como uno de los focos en esta negociación, es que está aumentando, y había también cierta confusión sobre si las mutuas van a poder controlar más las bajas de los trabajadores.
Bueno, efectivamente ayer se nos preguntó, seguramente porque nadie recuerda que decía el acuerdo de hace 5 años, porque el acuerdo de hace 5 años tenía un párrafo en relación con el absentismo bastante parecido al que hemos situado, con una cuestión que queríamos hace 5 años que no se hizo, que es la creación de un observatorio sobre el absentismo. El absentismo es una cuestión que puede parecer, alguien puede pensar que solo perjudica a las empresas, perjudica y mucho a los trabajadores. Los trabajadores de nuestro país les gustaría tener unos servicios sanitarios que funcionen, que no haya colas, que no haya que esperar meses para hacer procesos de rehabilitación, y eso no ocurre hoy en nuestro país. Esta variable en todo este proceso que llevamos de debate sobre la sanidad pública no se ha puesto encima de la mesa. ¿Qué es lo que decimos en el acuerdo? Uno, oigan, hay que poner recursos para la sanidad pública, porque la sanidad pública, el funcionamiento que tiene esta situación de saturación, lo que está es agravando de manera muy importante las bajas por enfermedad o por accidente no laboral, para entendernos. Y a partir de aquí lo que se dice es, en las comunidades autónomas deberían de negociar los servicios de salud con las mutuas de qué manera determinados actos médicos pueden, y están determinados cuáles son los actos médicos que hay que hacer, y desde luego no están ni las bajas ni las altas, que los puedan hacer las mutuas, que tienen unas instalaciones magníficas, infrautilizadas, y que, por ejemplo, los temas de rehabilitación en caso de accidentes no laborales, pues pueden hacer un servicio importante. Esa es la única cuestión que hay. En ningún caso van a controlar las bajas. No, ni ahora, desde luego, con la firma de la UGT, ni ahora ni nunca. Porque las bajas tienen que ser, las bajas y las altas las tiene que dar un facultativo que esté protegido, y justamente los trabajadores de la función pública, ese estatus que tanto se critica, lo que permite es que un médico tenga absoluta libertad para trabajar decidir. con más libertad. A la cosa pública quería ir, porque habla usted de un poco el deterioro de la sanidad pública, cómo afecta también a esto del trabajo, a las bajas, pero bueno, estamos viendo la seguridad social, que por cierto Comisiones y CESIF han convocado huelga ya en la Seguridad Social, y UGT, si no tengo mal entendido, consulta hoy y veremos si se suma, pero estamos viendo la justicia, estamos viendo protestas en muchos ámbitos, los inspectores de trabajo. ¿Qué está pasando en la administración pública? ¿Qué deterioro estamos viendo? Y ayer estaba sentado ahí donde está usted, el presidente de CESIF, y decía, hombre, es que comparado con el acuerdo en el sector privado, el acuerdo que se firmó, que firmaron UGT y Comisiones en la administración pública, pues deja en desventaja a los trabajadores públicos. Bueno, dos cosas. Primero, las huelgas que se están produciendo en la función pública, muchas de ellas tienen que ver con la falta de personal. Las protestas tienen que ver con una situación absolutamente insoportable que se vive en las administraciones públicas en general en nuestro país. En segundo lugar, algunas de las huelgas que se están planteando son de colectivos muy específicos, sobre todo en el sector de la justicia, algunos transferidos a las comunidades autónomas. Nosotros hemos hecho un acuerdo para la función pública en nuestro país que yo creo que está plenamente vigente, y además se puede comparar sin ningún lugar a dudas con el acuerdo que hemos firmado con la COE para los trabajadores de los sectores privados. CESIF no firmó el acuerdo. Es curioso que no firmando el acuerdo digan ahora que hay que reabrir. Será abrir, porque si no firmas, lo que no firmas no se reabre. En todo caso, la diferencia entre el acuerdo de función pública y el de los trabajadores del sector privado, en primer lugar, uno es normativo, o sea, es de obligado cumplimiento, es un convenio colectivo, y el otro es obligacional, que es un cambio importante. Pero hay muchos más cambios. La revisión salarial se va a cobrar con carácter retroactivo en el caso de los funcionarios de la administración pública. En el 2022, sí, con el medio punto se va a cobrar
se abre la puerta a las 35 horas. Ya nos gustaría en el sector privado poder situar las 35 horas semanales, y hay un paquete más de cuestiones que creo que lo diferencian de manera clara. Otra cosa es que la CSIC tenga que hacer campaña para las elecciones sindicales que se están celebrando en la administración pública y aproveche esta situación. Vamos con otro de los temas hoy del día que está acaparando ya también mucha atención, porque el Consejo de Ministros, que se celebra hoy de manera extraordinaria, va a aprobar más ayudas al campo por la sequía. Vamos a ver qué quedan esas ayudas después del Consejo, que nos cuentan en la rueda de prensa. Y se aprueba también prohibir, según adelantó la vicepresidenta Yolanda Díaz ayer, trabajos en el exterior en los picos de calor. Hemos indagado en los datos para ver la dimensión de este problema y, según los datos oficiales, 8 trabajadores han fallecido por el calor en su puesto de trabajo en una década, según los datos del Ministerio, que apuntan también que las bajas casi se triplicaron hasta algo más de un centenar. El dato es de 2019. Los 2 últimos fallecidos el año pasado hicieron saltar las alarmas y el Ministerio ya advirtió que se aumentarían las inspecciones. Las posibles multas por incumplimiento de las empresas a la hora de proteger a los trabajadores ante las altas temperaturas van desde los 2.000 euros hasta los 800.000. Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AMT diga que estamos en alerta roja o naranja, en la que han fallecido trabajadores y trabajadoras ante golpes de calor. Por tanto, sí, vamos a llevar adelante esta modificación legislativa. Nos vamos a anticipar. Piensen que hacíamos mucho más adelante la jornada de los golpes de calor, que le llamábamos así, pero ahora sí que ya emprendemos modificaciones legislativas. Bueno, el año pasado esos 2 fallecidos en pocos días, como decimos, hicieron saltar las alarmas. La siniestralidad laboral sigue siendo un problema gravísimo. Hoy tenemos, de hecho, noticia del fallecimiento de otro pescador en otro accidente en el mar. ¿Os había comentado algo la ministra de la posibilidad de llevar esta medida, de hacerlo además con esta urgencia? ¿Y es necesaria o nuestra legislación ya contempla suficientes medidas para evitar que esto no pase? A ver, en primer lugar, comparto plenamente, no solo comparto, es una de las exigencias y de las cuestiones que tiene pendientes el Ministerio de Trabajo, que es constituir una mesa para cambiar los aspectos más importantes de la ley de salud y seguridad. A mí me cuesta mucho hablar solo por lo que acabo de oír y no tenemos más información. Quiero decir, me parece poco recomendable que el Gobierno lleve al Consejo de Ministros un paquete de medidas sin que previamente hayan estado habladas con los interlocutores sociales, lo cual no quiere decir que no comparta lo que ha dicho la ministra, que efectivamente el tema de los golpes de calor, la situación del cambio climático necesita que se cambien leyes, que se tomen medidas, y desde luego para proteger a los trabajadores y las trabajadoras es absolutamente imprescindible. Ahora, hemos tenido meses, todo el mundo sabía que venía el golpe de calor. Creo que las normas negociadas y acordadas son mucho más efectivas, y cuando conozcamos la resolución del Gobierno, del Consejo de Ministros de hoy, diremos qué falta y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero me parece grave que este tema vaya al Consejo de Ministros sin previo debate, diálogo, conocimiento por parte de las organizaciones sindicales, por lo menos por parte de la UGT. Bueno, vamos a hacer otro pequeño alto, Pepe, porque aquí los jueves intentamos aprender un poquito más de la economía, más de andar por casa, aprender todo lo que tenemos que saber para movernos mejor financiera y económicamente en nuestra sección de Economía General Básica. Hoy nos ha parecido muy oportuno, dado el escenario, reparar en las nóminas. Y una semana más nos ayuda con gran generosidad en este empeño Pablo Gil, economista, trader. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Inma, ¿cómo estás? Bueno, uno coge la nómina y ve un montón de números, un montón de apartados ahí, ¿no? Nosotros básicamente hay 3 apartados y vamos a empezar por el primero, que normalmente en casi todas las nóminas está arriba, que bueno, son los datos identificativos. Ahí que vemos en qué nos tenemos que fijar.
Bueno, pues tienes datos referentes a la denominación social, la dirección, las cuentas de la seguridad social tanto de empleado como de empleador, el puesto de trabajo, viene también la antigüedad y el periodo de liquidación, es decir, a qué periodo concreto hace referencia ese salario que te están pagando. Bueno, siguiente nómina. Aquí ya seguramente nos fijamos con un poquito más de atención porque son los devengos, es lo que nos paga la empresa. Efectivamente, tiene como dos grandes partes. Una, lo que llamamos el sueldo base, que es el mínimo que determina el convenio, y luego tienes una segunda parte que llamamos complementos salariales, y ahí entran un montón de cosas, ¿no? Puede haber complementos por condiciones personales, y es, por ejemplo, la antigüedad o el cargo de responsabilidad que tienes. Por tipo de empleo, tal vez tengas un trabajo que requiere de nocturnidad, es decir, que lo haces en un periodo de horas nocturnas, primas por productividad, horas extra, las pagas extraordinarias, que normalmente suelen ser 2 pagas al año, y luego tienes también los pagos en especie, por ejemplo, cuando una empresa pone a tu disposición un coche o vales de comida. Bueno, y la tercera también hay que tenerla muy en cuenta porque ahí nos cuentan qué impuestos, qué retenciones, qué deducciones nos aplican, entre otras cosas, para el desempleo, por ejemplo. Sí, digamos que del salario bruto descuentas una serie de partidas. La primera y la más importante es el pago a cuenta que hacemos del IRPF, que es el impuesto sobre la renta de personas físicas. Para que te hagas una idea, más o menos un 30% de lo que ingresa el Estado proviene de este pago. Después tenemos las cuotas a la seguridad social, donde el trabajador aporta una cantidad mucho más pequeña que la empresa. Más o menos ese 0,10% del salario frente al 0,60% de la empresa. Y luego tenemos otra serie de partidas que también aparecen en nuestra nómina, como son la formación profesional y las cuotas por desempleo, que básicamente, de nuevo, una parte corre a cuenta del trabajador, otra parte corre a cuenta de la empresa, y están destinadas, la parte de desempleo, lógicamente, para cubrir esos pagos que percibe la gente que está parada durante el periodo que, como comentabas, ahora se discute si se va a cortar y se va a incrementar el pago para incentivar que la gente vuelva al trabajo, y para la formación profesional, tanto de la gente que quiere acceder a un mejor puesto de trabajo como aquellos que están buscando un trabajo y que realizan estudios para que tengan una mejor preparación, ¿no? Y hay que pagar eso, y nosotros, los trabajadores y las empresas, se encargan de aportar esos fondos. Pablo Gil, nuestro profesor de Economía General Básica, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti, Inma. Hasta luego. Bueno, adelantaba Pablo lo del el paro, y es que entre el informe que ha presentado el Banco de España, que tenía muchas hebras de las que tirar, una de ellas es que plantea que se incremente la cuantía que se cobra por el desempleo, pero se reduzca el tiempo de prestación, para animar a los parados a que se incorporen al mercado laboral. ¿Qué opina, Pepe? Bueno, a mí me parece que el Banco de España debería de profundizar un poco más de cuáles son las razones por las que las personas en nuestro país algunas veces les cuesta poder acceder a algunos de estos puestos de trabajo, que desde mi punto de vista no tienen para nada que ver con el tiempo de duración del desempleo, que es muy corto. En España es de los más cortos de la Unión Europea, y desde luego la cuantía efectivamente es baja. En realidad yo creo que el gran problema que tiene España son los servicios de empleo de las comunidades autónomas, que no funcionan. A los desempleados los hay que atender, hay que hacer currículos de las personas desempleadas, y hay que formarlos, y tenemos que generar las condiciones para que, en el caso de que tenga que haber movimiento de las personas de una comunidad a otra o de una ciudad a otra, tenga unas condiciones que le permitan que su sueldo no se lo lleve todo el alquiler. Y ese es el problema de fondo, los sueldos y el coste de la vida en aquellas zonas del país más tensionadas, que son las que demandan más trabajadores y más trabajadoras. Y lamento que el Banco de España
se queden las cuestiones que no van a solventar el problema de fondo, culpabilice a los desempleados, que yo creo que en general en nuestro país, si tienen una oferta de trabajo en condiciones y un sitio para ir a desarrollarlo en condiciones, prefieren estar trabajando que desempleados. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muchísimas gracias por venir en La Economía. Le esperamos pronto para ir desbrozando todas esas cosas que va abriéndose en el mercado de trabajo, la inteligencia artificial, entre otras, que a eso vamos a ir ahora también. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta otro día.